La noche del 29 de junio de 1174 cayó sobre el castillo de Bogolyubovo como un velo sofocante y pegajoso. La tormenta de verano, que se había estado gestando durante mucho tiempo sobre los bosques y arboledas de la tierra de Salesie, finalmente estalló. Los destellos de los relámpagos arrancaban por un instante de la oscuridad los muros de piedra blanca de la residencia del príncipe, las columnas talladas de las galerías y la cúpula de la iglesia del palacio, haciéndolos parecer fantasmales etéreos. Los truenos retumbaban por el valle del Cliasma, y parecía como si carros celestiales invisibles chocaran en una batalla furiosa. Dentro del castillo, en la bodega, estaba oscuro, hacía calor y olía a vino agrio. 20 hombres, apiñados en el estrecho espacio, apenas respiraban, escuchando el rugido de la tormenta. Sus rostros, iluminados por la tenue luz de un único cabo de vela de cebo, estaban pálidos y tensos. Eran los boyardos Kuchkovichi, parientes de la primera esposa del príncipe, asesinada por él, cerrajeros, perreros, artesanos, todos aquellos a quienes Andrei Yurievich, el gran príncipe de Vladimir, Suzdal y Rostov, había logrado humillar, ofender, despojar de poder o simplemente alejar con su carácter autoritario e intransigente a lo largo de su vida. Uno de ellos, Yakim Kuchkovich, pasó lentamente el dedo por el filo de su espada para no hacer ruido. El acero estaba frío e impecablemente afilado. A su lado se encontraba un extranjero, un osetio llamado Ambal, el cerrajero del príncipe, en quien Andrei confiaba más que en sus propios hermanos. Era él, Ambal, quien conocía todas las entradas y salidas del castillo. Era él quien debía guiarlos hasta el dormitorio del príncipe dormido. Esperaron a que la tormenta alcanzara su punto álgido, para que el rugido de los cielos ahogara los gritos que inevitablemente debían sonar. Cada uno de ellos comprendía que no había vuelta atrás. Aquella noche, o mataban al dragón que se había instalado en aquel nido de piedra, o sus propias cabezas adornarían las estacas por la mañana. Aquella noche debía correr la sangre de un hombre que se había atrevido a ir en contra de todas las tradiciones, que había quemado y saqueado Kiev, la madre de las ciudades rusas, y que se había propuesto construir aquí, en el norte, en los bosques impenetrables, una nueva Rus, su Rus, a su imagen y semejanza. Faltaba no más de una hora para el golpe fatal que cambiaría para siempre la historia del noreste de la Rus, y resonaría a través de los siglos. Esta no es solo una historia sobre un asesinato, es la historia del nacimiento de una nueva civilización de las cenizas de la antigua. La historia de un hombre cuya voluntad titánica y orgullo desmedido cambiaron el rumbo del desarrollo de todo un país. La historia de un santo y un tirano, un creador y un destructor, el príncipe Andrei, apodado Bogolyubsky. Antes de comprender las hazañas y los designios de Andrei Bogolyubsky, es necesario transportarse mentalmente al mundo en el que nació. La Rus de mediados del siglo XII era un coloso con pies de barro, un espacio vasto pero laxo y desgarrado por contradicciones internas. La edad de oro de Kiev, los tiempos de Vladimiro el Santo y Yaroslav el Sabio, cuando un estado unificado se extendía desde el Báltico hasta el Mar Negro, había pasado a la historia. En su lugar, llegó una época que los historiadores llamarían el período de la fragmentación feudal. Pero esta seca definición científica no transmite ni una centésima parte del caos, de la lucha furiosa y sangrienta que se apoderó de las tierras rusas. La raíz del mal, como suele ocurrir, se ocultaba en las buenas intenciones. El gran príncipe Yaroslav el Sabio, al morir en el año 1054, dejó a sus hijos un testamento político que debía evitar las guerras fratricidas, pero que en su lugar las generó a una escala sin precedentes. Estableció el llamado derecho de escalera o sucesión rotatoria. Su esencia era que el poder en la tierra rusa no se transmitía de padre a hijo, como en la mayoría de las monarquías europeas,
sino por antigüedad en el linaje de los ruríquidas. Imaginen una escalera gigantesca. En su cima, el trono más importante y deseado, el de Kiev. En los peldaños inferiores, los tronos de otras grandes ciudades como Chernigov, Pereyaslav, Novgorod y Smolensk. Más abajo, ciudades más pequeñas. Tras la muerte del gran príncipe de Kiev, su lugar lo ocupaba el siguiente hermano en edad. Todos los demás príncipes también subían un peldaño en esta escalera jerárquica, trasladándose de una ciudad a otra más prestigiosa. Y los hijos del príncipe fallecido, los príncipes exiliados, a menudo quedaban fuera de este sistema, sin recibir ningún feudo y convirtiéndose en una fuente de constante agitación. Al principio, este sistema funcionó de alguna manera, mientras el linaje de los ruríquidas era relativamente pequeño. Pero con cada generación crecía. Aparecieron decenas de príncipes, cada uno con sus propias ambiciones, su drusina, guardia personal, y sus pretensiones a uno u otro trono. El orden de antigüedad se volvió increíblemente confuso. ¿Quién era mayor, el hermano menor o el sobrino mayor? ¿El tío o el hijo del hermano mayor? Estas disputas no se resolvían por ley, que en esencia no existía, sino por la fuerza de las armas. Toda la segunda mitad del siglo XI y todo el siglo XII se convirtieron en una guerra civil interminable. Los príncipes forjaban alianzas y se traicionaban, expulsaban a sus parientes de las ciudades, cegaban a sus rivales, llamaban en su ayuda a extranjeros como polacos, húngaros y, lo más terrible, cumanos. La Rus ardía. Las drusinas pisoteaban los campos, saqueaban las aldeas, se llevaban a miles de cautivos. Las crónicas de la época son un martirologio continuo que dice que hubo una batalla encarnizada, y la tierra gimió, y las esposas lloraron por sus maridos y los hijos por sus padres. Este sistema engendró príncipes nómadas, gobernantes temporales que no estaban interesados en el desarrollo y embellecimiento de su feudo. ¿Para qué construir una catedral o una fortaleza en una ciudad de la que en un año o dos te pueden expulsar o que tú mismo tendrás que abandonar al subir por la escalera? Cada príncipe aspiraba a un solo objetivo. La cima, Kiev. Kiev, la otrora brillante capital, una de las ciudades más grandes y ricas de Europa, se extinguía lentamente convirtiéndose en la principal víctima de esta lucha. Seguía siendo el centro sacro de la Rus, la madre de las ciudades rusas, el lugar donde se encontraban las principales reliquias, la iglesia de los diezmos y la catedral de Santa Sofía. La posesión de Kiev otorgaba al príncipe el título de Gran Príncipe y una primacía formal sobre los demás ruríquidas. Pero el poder real y la prosperidad económica se le escapaban como arena entre los dedos. A esto contribuyeron varias razones. En primer lugar, la propia ciudad y sus alrededores, la llamada tierra rusa en sentido estricto, eran las que más sufrían por las disputas ya que eran el principal objeto de la lucha. En segundo lugar, la situación internacional había cambiado. La gran ruta comercial de los varegos a los griegos, que pasaba por el Dnieper y era la base de la riqueza de Kiev, estaba en decadencia. Bizancio, el principal socio comercial, se debilitaba bajo la presión de los turcos selyúcidas, y en el año 1204 los cruzados capturarían y saquearían Constantinopla, asestando un golpe mortal a esta ruta. Al mismo tiempo, el comercio europeo encontraba nuevas rutas más seguras a través del mar Mediterráneo. Pero la principal amenaza que se cernía sobre todo el sur de la Rus eran los cumanos. Estas belicosas tribus nómadas, llegadas de las estepas asiáticas, se convirtieron desde mediados del siglo XI en una pesadilla constante para los principados rusos. Realizaban incursiones devastadoras, quemaban ciudades, se llevaban a decenas de miles de personas a la esclavitud. Su caballería ligera era escurridiza para las pesadas drusinas de los príncipes. La gran estepa, que los rusos llamaban el campo cumano,
Llegaba hasta las mismas fronteras de los principados de Kiev y Pereyaslav. La vida en las fronteras del sur se volvió peligrosa e impredecible. Mientras el viejo centro se debilitaba, en las periferias del antiguo imperio de los ruríquidas, por el contrario, crecían y se fortalecían nuevas formaciones políticas jóvenes y enérgicas. En el noroeste se alzaba el señorío de Novgorod la Grande. Era una república de boyardos única en la Rus. El poder aquí no pertenecía al príncipe, sino al Veche, la asamblea de ciudadanos libres donde dominaban las familias de boyardos y comerciantes más ricas. Los novgorodianos invitaban a su príncipe, firmando con él un contrato o riad. El príncipe era, en esencia, un comandante militar a sueldo, el líder de la drusina, que no tenía derecho a interferir en los asuntos internos de la ciudad. Si el príncipe no gustaba a los novgorodianos, le indicaban el camino, es decir, simplemente lo expulsaban. Novgorod se enriquecía con el comercio con Europa, controlando vastos territorios en el norte, ricos en pieles, cera y miel. Era autosuficiente y miraba con desdén las disputas de los príncipes del sur. En el suroeste, en las fértiles tierras de los Cárpatos, se formaba el fuerte principado de Galitzia-Volinia. Aquí gobernaba su propia rama de los ruríquidas, que logró asegurar estas tierras para sí y transmitirlas por herencia, de padre a hijo, ignorando el derecho de escalera. Este principado participaba activamente en la política europea, manteniendo estrechos vínculos con Polonia y Hungría. Y finalmente, en el noreste, en la cuenca de los ríos Oka y Volga, en una región de bosques impenetrables y pantanos, crecía y se fortalecía una tierra que llamaban Salesie, y más tarde, Rostov-Suzdal. Era una periferia dura pero segura. Los densos bosques servían de protección fiable tanto contra las incursiones cumanas como contra las disputas principescas. Hacia aquí, en busca de paz y tranquilidad, fluía una corriente constante de colonos del devastado sur. Traían consigo cultura, artesanía y tecnología. Desbrozaban los bosques, fundaban nuevas aldeas y ciudades. Aquí se formaba un nuevo tipo de población más trabajadora, tenaz, acostumbrada a las duras condiciones y al trabajo colectivo. A diferencia del sur, amante de la libertad, aquí se establecían otras relaciones entre el príncipe y la población. El príncipe no era un simple comandante militar invitado, como en Novgorod, sino el dueño absoluto, que construía ciudades, repartía tierras y juzgaba. Fue aquí, en esta región tranquila pero de rápido crecimiento, donde estaba destinado a nacer y crecer el hombre que decidiría que el viejo mundo debía morir para que en su lugar naciera uno nuevo. Este hombre era hijo de Yuri Dolgoruki y nieto de Vladimiro Monómaco. Se llamaba Andrei. Para comprender el espíritu rebelde de Andrei Bogolyubsky, su desprecio por las costumbres del sur y su apasionado deseo de construir algo completamente nuevo en el norte, es necesario observar detenidamente la figura de su padre, Yuri Vladimirovich. Apodado Dolgoruki, el de los brazos largos. Toda la vida de este príncipe fue una gran, agotadora y, en última instancia, trágica campaña en pos de un fantasma, el trono dorado de Kiev. Andrei creció observando esta obsesión, y fue precisamente ella, al parecer, la que engendró en él un rechazo a la idea misma de Kiev como el principal objetivo en la vida de un príncipe ruso. Yuri era el sexto y menor hijo del gran príncipe Vladimiro Monómaco, uno de los últimos gobernantes de la era de la unidad, el terror de los cumanos y autor de la famosa Instrucción. Ser el hijo menor en aquella época significaba estar siempre en un segundo plano. Mientras sus hermanos mayores, Mstislav el Grande y Yaropolk, gobernaban en Kiev, Yuri fue enviado por su padre a gobernar la lejana y entonces poco importante tierra de Rostov-Suzdal. Era una especie de exilio honorable. Pero Yuri no era de los que se resignan al destino. Era un hombre de una energía inagotable.
de enormes ambiciones y, como demostró la historia, completamente inescrupuloso en los medios para alcanzarlas. Su apodo, Dolgoruki, lo dice todo. Constantemente extendía sus largos brazos hacia tierras ajenas, se inmiscuía en todas las disputas, tratando de arrancar un trozo más grande para sí mismo. Sin embargo, su actividad en el noreste fue verdaderamente creativa. Comprendió el potencial de esta región, se dedicó activamente a la colonización, fundando nuevas ciudades fortaleza en las fronteras de sus dominios. A él se le atribuye la fundación o el fortalecimiento de ciudades como Pereslavl-Zaleski, en honor al Pereyaslav del sur, de donde era originario, Yuriev Polski y Dmitrov. Y por supuesto, es a su nombre a quien se asocia la primera mención en las crónicas de Moscú en el año 1147, cuando invitó a su aliado, el príncipe Sviatoslav Olgovich de Novgorod-Siversky, a un banquete con las palabras: «Ven a verme, hermano, a Moscú». Era solo una pequeña hacienda fronteriza, pero Dolgoruki vio su importancia estratégica y en el año 1156 la fortificó, sentando las bases del futuro Kremlin. Construyó, desarrolló, fortaleció su feudo del norte, pero sus pensamientos y su alma no estaban allí. Estaban en el sur, a orillas del Dnieper. Después de la muerte de sus hermanos mayores comenzó para Yuri la principal lucha de su vida, la guerra por Kiev. Durante casi 30 años, libró guerras interminables con sus sobrinos, principalmente con Isiaslav Mstislavich, hijo de Mstislav el Grande. Esta disputa fue una de las más feroces y destructivas de la historia de la antigua Rus. Yuri capturó Kiev varias veces y varias veces fue expulsado de ella. Forjó alianzas con cualquiera, con otros príncipes rusos, con los cumanos, con los bizantinos, con tal de alcanzar su objetivo. Las crónicas lo pintan como un político astuto, pérfido y cruel. No dudaba en engañar, en romper juramentos y en devastar las tierras rusas. Para él, Kiev no era una simple ciudad, era el símbolo del poder supremo, la corona de la escalera, lo único que podía saciar su desmedida vanidad. Esta lucha requería enormes recursos. Yuri exprimía hasta el último jugo de su tierra de Rostov-Suzdal, recaudando tributos y guerreros para sus aventuras en el sur. Esto no podía gustar a la nobleza local, las ricas e influyentes familias de Rostov y Suzdal, que veían las ambiciones de su príncipe como un derroche inútil de fuerzas y medios. Querían paz y estabilidad para el desarrollo de sus patrimonios, no la participación en guerras lejanas y ajenas por las ciudades del Dnieper. Este conflicto latente entre el príncipe, que miraba al sur, y la nobleza, arraigada en la tierra del norte, se convertiría en el telón de fondo sobre el que crecería y se formaría el carácter de Andrei. Andrei Yurievich nació alrededor del año 1111. Su madre era una princesa cumana, hija del Khan Aepa, lo que sin duda influyó en su carácter. Heredó de sus antepasados maternos la furia de la estepa, la determinación y la indomabilidad. Era el hijo mayor de Yuri de su segundo matrimonio, y desde joven se convirtió en su fiel ayudante en todas las campañas militares. Las crónicas lo describen como un guerrero valiente y hábil. Siempre iba al frente de la Drusina, sin escatimar su propia vida. En una batalla cerca de Lutsk, estuvo a punto de morir. Su caballo fue abatido, fue rodeado por los enemigos, pero logró abrirse paso. El cronista escribe con admiración que el yelmo en su cabeza estaba mellado por los golpes, pero él mismo salió ileso por la gracia de Dios. Participó en todas las campañas de su padre hacia el sur, tomó ciudades, vio sangre, traición y devastación. Y, al parecer, esta política sureña de Dolgoruki le causaba cada vez más rechazo. Veía como su padre, un gobernante talentoso y enérgico, malgastaba su vida y los recursos de su tierra en la persecución de un fantasma. Veía que Kiev ya no era un centro de poder,
sino una manzana de la discordia, un nido de avispas de intrigas, una ciudad que traía a sus gobernantes no la gloria, sino la muerte y la deshonra. Las relaciones entre padre e hijo probablemente fueron complicadas. Yuri era un hombre de la vieja escuela, para quien el sistema de la escalera y la lucha por Kiev eran la única forma de existencia posible. Andrei, en cambio, era un representante de la nueva generación, un norteño de espíritu que creía que el futuro de la Rus estaba aquí, en la tierra de Salesie. No quería ser un príncipe nómada más, mudándose de ciudad en ciudad. Quería construir su propio estado, su propia potencia, en su propia tierra. En el año 1155, Yuri Dolgoruki capturó Kiev por última vez. Finalmente había alcanzado el objetivo de toda su vida. Se sentó en el trono dorado en la madre de las ciudades rusas. A su amado hijo, Andrei, lo instaló como príncipe en Vyshgorod, una pequeña pero estratégicamente importante ciudad cerca de Kiev, que se consideraba una especie de peldaño hacia el gran principado. Parecía que el sueño del padre debía convertirse en realidad también para el hijo. Pero Andrei tenía planes completamente diferentes. No pensaba esperar su turno en este sangriento juego. Preparaba una huida de este maldito sur que despreciaba, y planeaba llevarse consigo algo más que armas y una drusina. Planeaba llevarse consigo la principal reliquia y la patrona celestial de toda la tierra rusa. Mientras Yuri Dolgoruki, finalmente establecido en Kiev, se deleitaba con el poder largamente anhelado, organizaba festines para su drusina e intentaba poner orden en el convulso mundo del sur. Su hijo Andrei en Vyshgorod preparaba el acto más audaz y simbólico de su vida. Este acto se convertiría en un punto de no retorno, su Rubicón personal, que cruzaría no por su propia voluntad, sino por la voluntad del cielo, como él mismo, sin duda, creía. Se trata de su famosa huida con el icono milagroso de la Madre de Dios desde Vyshgorod hasta Vladimir sobre el Kliasma. En el monasterio de mujeres de Vyshgorod se guardaba una de las reliquias más veneradas de la Rus, un icono de la Theotokos, traído de Constantinopla a principios del siglo XII. Según la tradición, fue pintado por el propio evangelista Lucas sobre una tabla de la mesa en la que comía la Sagrada Familia. En Bizancio se hizo famoso por muchos milagros. Al llegar a la Rus, primero estuvo en Kiev y luego fue trasladado a Vyshgorod. No era un simple icono. En la mente del hombre medieval, una imagen milagrosa no era una representación, sino la presencia real de quien estaba en ella. Era una ventana al mundo celestial, una fuente de gracia divina y, sobre todo, un paladio, un amuleto sagrado que protegía la ciudad y la tierra en la que se encontraba. El icono de Vyshgorod era venerado como la intercesora y patrona de toda la tierra rusa, pero principalmente de Kiev y sus alrededores. Las crónicas informan que Andrei sentía una devoción especial por este icono. A menudo iba al monasterio y rezaba ante él. Quizás fue en estas oraciones donde maduró en su mente un plan grandioso. Si quería construir en el norte una nueva Rus, un nuevo centro de poder, entonces este centro necesitaría una nueva y suprema autoridad sacra. Era necesario trasladar el centro espiritual de la Rus de la vieja y decrépita Kiev a su joven y creciente feudo, y para ello era necesario trasladar a la propia patrona celestial. Una noche del año 1155, Andrei Yurievich, sin el permiso de su padre es decir, sin la autorización de Yuri Dolgoruki, abandonó en secreto Vyshgorod. Con él iban su drusina, su familia y, lo más importante, el icono de Vyshgorod. Lo sacó del monasterio, como dice la versión hagiográfica, de noche, en secreto, pero con grandes honores. Para su padre y para los kievitas fue un acto de sacrilegio y crimen de Estado sin precedentes. El hijo del gran príncipe había robado la principal reliquia y había desertado de su puesto. Pero para el propio Andrei y para su tradición cronística del norte, no fue un robo ni una huida.
fue el cumplimiento de una voluntad superior. Más tarde, ya en Vladimir, se compondría el relato de los milagros del icono de la Madre de Dios de Vladimir, que presentaría este evento bajo una luz completamente diferente. Según el relato, la propia Theotokos no deseaba permanecer en Vishgorod. El icono se había movido varias veces de su lugar en la iglesia, demostrando su deseo de abandonar la ciudad. Andrei, al ver estas señales, solo cumplió su voluntad, convirtiéndose en un instrumento en manos de la providencia. No robó el icono, lo salvó, llevándolo de una tierra desgarrada por las disputas a una región del norte tranquila y piadosa. Este acto caracteriza a Andrei Bogolyubsky como ningún otro. En él se mezclan una piedad sincera y profunda y un cálculo político frío y previsor. ¿Creía él mismo que estaba cumpliendo la voluntad divina? Sin duda. ¿Comprendía el colosal capital político que adquiría al convertirse en el poseedor de la mayor reliquia de la Rus? Por supuesto. No se llevaba consigo una simple tabla pintada. Se llevaba la legitimidad, se llevaba la bendición del cielo para su futuro estado. El viaje al norte fue largo y difícil. La caravana avanzaba lentamente a través de bosques impenetrables y pantanos. Finalmente, llegaron a la tierra de Rostov-Suzdal. Pero Andrei no fue ni a la antigua capital boyarda de Rostov, ni a Suzdal, donde gobernaba su padre. Se dirigió a la pequeña ciudad de Vladimir sobre el Kliasma, que, evidentemente, ya había elegido como su futura capital. Y aquí, como narra el relato, ocurrió el milagro principal. A pocos kilómetros de Vladimir, los caballos que tiraban del carro con el icono se detuvieron de repente como si estuvieran clavados en el suelo. Los azotaron, los espolearon, pero no se movieron. Entonces engancharon otros caballos, pero tampoco pudieron mover el carro. Andrei y todos sus compañeros comprendieron que era una nueva señal. La propia Theotokos indicaba el lugar donde deseaba quedarse. Toda la noche el príncipe la pasó en oración ante el icono en su tienda de campaña. Y en un sueño tuvo una visión. Se le apareció la propia Virgen María con un rollo en la mano y le ordenó que no llevara su icono a Vladimir, sino que lo colocara allí, en esa colina, y que en el lugar de la visión fundara una iglesia y un monasterio. Al despertar, Andrei llamó inmediatamente a los iconógrafos y les ordenó que pintaran un icono tal como se le había aparecido la Theotokos. De cuerpo entero, con un rollo en la mano, en actitud de oración. Así apareció una nueva iconografía, puramente rusa, la Theotokos de Bogolyubovo. Y en el lugar de la milagrosa parada, el príncipe fundó una residencia castillo suburbana a la que llamó Bogolyubovo, es decir, lugar amado por Dios. El icono milagroso de Vishgorod fue llevado con grandes honores a Vladimir y colocado en la Catedral de la Asunción, que se estaba construyendo para él. A partir de ese momento pasaría a la historia para siempre como el icono de la Madre de Dios de Vladimir. Así, gracias a un milagro y a la voluntad de un príncipe, la geografía sacra de la Rus cambió. Vladimir, sobre el Kliasma, hasta entonces una ciudad poco importante, se convertía en un nuevo centro espiritual. La casa de la Theotokos. Y Andrei Yurievich pasaba de ser un simple príncipe feudal a ser su elegido, marcado por una gracia celestial especial. Había obtenido lo que ningún otro príncipe ruso tenía, una indicación divina directa de su excepcionalidad y la de su tierra. Esto le daba el derecho moral a actos sin precedentes, y no tardó en hacer uso de ese derecho. Al regresar al norte, Andrei no se durmió en los laureles. La adquisición del icono milagroso fue solo el primer paso en su grandioso plan. Ahora tenía que consolidar su poder unipersonal en la propia tierra de Rostov-Suzdal, doblegar la resistencia de quienes estaban descontentos con su ascenso y convertir la modesta ciudad de Vladimir
en una capital capaz de eclipsar con su esplendor a Kiev y Novgorod. Este período de su reinado se convirtió en una época de decisiones políticas duras y de una construcción a una escala sin precedentes. En el año 1157, llegó de Kiev una noticia que le desató las manos a Andrei. Su padre, Yuri Dolgoruki, había muerto. Después de gobernar en la madre de las ciudades rusas solo 2 años, falleció tras un banquete en casa del boyardo kievita Petrila. Casi todos los historiadores coinciden en que fue envenenado. Los kievitas odiaban tanto al príncipe del norte y a su drusina por su arrogancia y sus exacciones que, tras su muerte, se levantaron en armas, saquearon su corte y masacraron a sus guerreros de Suzdal. El trágico final de Dolgoruki fue para Andrei la última y más convincente prueba de la rectitud de su propia elección. Se convenció definitivamente de que en el sur, a él y a sus descendientes no les esperaba nada más que la ruina y la deshonra. La muerte de su padre convirtió a Andrei en el mayor del linaje de los Monomajovichi en el norte. Según las viejas costumbres, Rostov y Suzdal debían convertirse en posesión común de todos los Yurievichi. Pero Andrei ya pensaba en nuevas categorías. No pensaba compartir el poder con nadie. Quería ser el único y absoluto gobernante, un Samodershets, como se llamaría más tarde a tales gobernantes. Inmediatamente después de la muerte de su padre, asestó un golpe a sus principales competidores, sus propios hermanos y sobrinos. Apoyándose en su drusina leal, expulsó de la tierra de Rostov-Suzdal a sus hermanos menores, Mijalko y Vsevolod, el futuro Vsevolod, el Gran Nido, así como a 2 sobrinos, hijos de su difunto hermano mayor Rostislav. Los envió a buscar fortuna a Bizancio, quedándose con todo el patrimonio de su padre. Fue un acto inaudito para la época, una violación directa de todos los conceptos de linaje. Andrei dejaba claro que en su tierra solo podía haber un amo. El siguiente golpe fue dirigido contra la vieja aristocracia de linaje, los poderosos boyardos de las ciudades principales, Rostov el Grande y Suzdal. Estas ciudades estaban acostumbradas a considerarse las dueñas de su tierra. Sus boyardos poseían vastos patrimonios, controlaban las asambleas populares Veche y estaban acostumbrados a dictar su voluntad a los príncipes. Fueron ellos quienes estuvieron descontentos con la política sureña de Yuri Dolgoruki, pero el absolutismo de su hijo Andrei tampoco les convenía en absoluto. Querían un príncipe que gobernara con su consentimiento, que pensara con ellos. Andrei, en cambio, veía en ellos el principal obstáculo en su camino hacia el poder absoluto, y encontró una jugada política genial para debilitar su influencia. Trasladó la capital del Principado de la rica e influyente Rostov a la joven e insignificante Vladimir sobre el Kliasma. Esta ciudad era, en esencia, su posesión personal, una ciudad menor, en la que no había una vieja nobleza ni un veche fuerte. Al trasladar la capital aquí, Andrei creaba un nuevo centro de poder que dependería exclusivamente de él. Se rodeaba no de boyardos de linaje, sino de milosniki, es decir, hombres de servicio que debían su ascenso personalmente a él y por lo tanto eran absolutamente leales. Este paso provocó una resistencia furiosa, aunque oculta, de la vieja nobleza. Pero Andrei actuó con decisión. No solo se mudó a Vladimir, sino que comenzó a transformarla en una verdadera capital, invirtiendo en su construcción fondos colosales. Quería que su ciudad no solo se igualara a los viejos centros, sino que los superara. La construcción emprendida por Andrei Bogolyubsky asombra por su escala y su coherencia conceptual. No fue una simple urbanización. Fue la realización de todo un programa político e ideológico en piedra. En primer lugar, como material de construcción se eligió la piedra caliza blanca que se transportaba por los ríos desde la Bulgaria del Volga. Era caro y difícil,
pero los edificios de piedra blanca tenían un aspecto increíblemente elegante y monumental, en marcado contraste con las construcciones anteriores de ladrillo o madera. El color blanco, color de la pureza, la santidad y la luz divina, debía subrayar el estatus especial de la nueva capital. El centro de la ciudad se convirtió en la grandiosa Catedral de la Asunción, fundada en el año 1158. Fue construida para la principal reliquia, el icono de la Madre de Dios de Vladimir. Por sus dimensiones y su lujo, debía eclipsar a las catedrales de Santa Sofía en Kiev y Novgorod. Era una iglesia de 5 cúpulas, alta y luminosa, decorada con tallas en piedra y frescos. Se convirtió no solo en la iglesia principal del Principado, sino también en el símbolo de sus nuevas ambiciones capitalinas. Vladimir, al igual que las grandes capitales del mundo como Constantinopla y Kiev, estaba rodeada de poderosas murallas defensivas. La entrada a la ciudad estaba diseñada en forma de arcos de triunfo, las puertas de oro. No era una simple estructura defensiva utilitaria, era una entrada ceremonial y sacra a la ciudad. Las puertas estaban cubiertas con láminas de cobre dorado, y en la parte superior se construyó una pequeña iglesia sobre la puerta dedicada a la deposición del manto de la Virgen. El propio nombre, Puertas de Oro, era una referencia directa a las puertas principales de Constantinopla y Kiev. Andrei parecía decir al mundo entero: «He aquí la nueva capital de la Rus, igual en estatus a las antiguas». No lejos de la ciudad, en Bogolyubovo, construyó su castillo-residencia. Era un verdadero castillo medieval, con murallas de piedra blanca, torres y un palacio, conectado por pasadizos con la iglesia de la Natividad de la Virgen. Aquí vivía, recibía a los embajadores y desde aquí gobernaba su principado. Y finalmente la joya de la arquitectura de Vladimir Suzdal fue la iglesia de la Intercesión en el Nerl, construida en el año 1165. Esta pequeña iglesia, asombrosamente armoniosa y elegante, erigida sobre una colina artificial en la confluencia de los ríos Nerl y Kliasma, es considerada una de las obras maestras de la arquitectura mundial. Estaba dedicada a una nueva fiesta, establecida por el propio Andrei sin la sanción del metropolitano de Kiev, la fiesta de la Intercesión de la Theotokos. Esta fiesta, basada en la visión de la protección o homofor que la Theotokos extendió sobre los orantes, debía simbolizar la especial protección de la Virgen María sobre la tierra de Vladimir y su príncipe. Así, paso a paso, expulsando a sus parientes, reprimiendo a los boyardos y erigiendo iglesias y fortalezas de piedra blanca, Andrei Bogolyubsky creaba en el norte un nuevo estado, fuerte, centralizado, con un único gobernante autócrata y una nueva capital, bendecida por la gracia de la principal reliquia rusa. Ahora, fortalecido en su tierra, podía dirigir su mirada al resto de la Rus. Y el primer y más terrible golpe decidió asestarlo a lo que más odiaba y despreciaba, a Kiev. A finales de la década de 1160, Andrei Bogolyubsky sintió que su poder en el norte era lo suficientemente fuerte como para desafiar abiertamente a todo el antiguo sistema político de la Rus. Su objetivo no era simplemente ocupar el trono de Kiev, a ejemplo de su padre. Eso sería demasiado mezquino para sus planes. No quería encabezar el viejo sistema, sino destruirlo. Quería demostrar a todos los príncipes rusos que los tiempos de Kiev habían pasado, que a partir de ahora era él, el príncipe de Vladimir, quien decidía quién se sentaba en la madre de las ciudades rusas, mientras él mismo permanecería en su norte. Los acontecimientos de 1169 se convirtieron en la culminación de esta aspiración y en una de las páginas más negras y trágicas de la historia de la antigua Rus. El pretexto para la guerra, como siempre ocurría en la Rus, fue otra disputa interna. En Kiev gobernaba en ese momento Mstislav Iziaslavich, nieto de Mstislav el Grande, un príncipe enérgico y belicoso que intentaba revivir la antigua importancia de la capital del sur.
Era el principal adversario político de Andrei. Entre ellos se libraba una lucha sorda por la influencia sobre otras tierras rusas, principalmente sobre la rica Novgorod. Andrei Bogolyubsky, utilizando su influencia y sobornos, intentaba instalar en Novgorod a príncipes leales a él. Mstislav, en cambio, apoyaba la libertad de Novgorod, tratando de evitar el fortalecimiento del príncipe de Vladimir. El conflicto se agudizó cuando Mstislav expulsó de la tierra de Kiev a uno de los aliados de Andrei. Para Bogolyubsky, fue la gota que colmó el vaso. Decidió castigar al príncipe de Kiev, pero hacerlo con una escala nunca antes vista. Comenzó a reunir una coalición. Era su táctica favorita, actuar no solo con su propia fuerza, sino también con las manos de otros príncipes a quienes hábilmente enfrentaba entre sí. Contra Mstislav se levantó un ejército de 11 príncipes, ansiosos por enriquecerse a costa de las riquezas de Kiev o que tenían viejas cuentas pendientes con Mstislav. Entre ellos se encontraban los hermanos de Andrei, los príncipes de Smolensk e incluso los antiguos enemigos de la Rus, los cumanos. Al frente de este enorme ejército, Andrei puso a su hijo Mstislav. Él mismo, lo que fue extremadamente significativo, no fue a la campaña. Se quedó en su Vladimir, dirigiendo la operación a distancia. Con esto subrayaba su nuevo estatus. Ya no era uno de los príncipes feudales que luchaban por una ciudad, sino el árbitro supremo, el soberano que enviaba a sus vasallos a castigar a un rebelde. En el invierno de 1169, el ejército aliado se acercó a Kiev. Mstislav Izyaslávich, viendo la enorme superioridad del enemigo y sin recibir ayuda de sus aliados, no se atrevió a presentar batalla en campo abierto. Se encerró en la ciudad, con la esperanza de resistir tras las poderosas murallas construidas en tiempos de Yaroslav el Sabio. El asedio duró varias semanas. Los defensores de la ciudad lucharon desesperadamente, pero las fuerzas eran demasiado desiguales. En marzo, tras un feroz asalto, las tropas de los suzdalianos y sus aliados irrumpieron en la ciudad. Y entonces ocurrió algo que no había sucedido en toda la historia anterior de las disputas rusas. Los príncipes ya habían capturado Kiev antes, se habían expulsado unos a otros, sus drusinas podían saquear las cortes de sus adversarios. Pero la ciudad misma, sus santuarios, su población civil, siempre habían permanecido intocables. Kiev era un patrimonio común, un centro sacro sobre el que nadie había osado levantar la mano. Las tropas de Andrei Bogolyubsky rompieron esta regla no escrita. Sometieron a Kiev a una devastación total y de una crueldad sin precedentes. El cronista, claramente conmocionado por lo sucedido, escribe que saquearon durante 2 días toda la ciudad, el Podol y la colina, los monasterios, Santa Sofía y la iglesia de los diezmos de la Virgen. Y no hubo piedad para nadie ni de ningún lugar. Las iglesias ardían, los cristianos eran asesinados y otros atados, las esposas eran llevadas cautivas, separadas por la fuerza de sus maridos, los niños pequeños lloraban al ver a sus madres, y tomaron una gran cantidad de bienes, y despojaron las iglesias de iconos, libros y vestiduras, y se llevaron todas las campanas, y hubo en Kiev, sobre toda la gente, gemidos y angustia y un dolor inconsolable. No fue un simple saqueo, fue un acto de humillación y aniquilación simbólica. El saqueo de la Catedral de Santa Sofía y de la Iglesia de los Diezmos, los principales templos de la Rus, fue un sacrilegio que debía demostrar que la gracia divina había abandonado ese lugar. Los vencedores se llevaron no solo oro y plata, sino también iconos, utensilios de iglesia, libros, todo lo que constituía la riqueza espiritual de la antigua capital. Fue una redistribución consciente del capital sacro en favor del nuevo centro, Vladimir. La devastación de Kiev en 1169 fue un punto de inflexión en la historia de la Rus. Socavó definitivamente su autoridad como centro político y espiritual.
Después de tal humillación, la ciudad ya no pudo recuperarse. Seguiría pasando de mano en mano, pero su papel como capital de toda la tierra rusa había terminado. El propio Andrei alcanzó su objetivo. No se sentó a gobernar en la ciudad saqueada. Se la entregó a su hermano menor, Gleb, convirtiendo el trono de Kiev en un feudo ordinario que concedía a su voluntad. Con esto demostró a todos de manera palpable el nuevo orden de cosas. A partir de ahora no es el lugar el que honra al príncipe, sino el príncipe al lugar. El trono principal ya no está en Kiev, sino donde se encuentra el propio gran príncipe, en Vladimir sobre el Kliasma. Este acto dejó para siempre una mancha oscura en la reputación de Andrei Bogolyubsky. Para muchos cronistas del sur de la Rus, se convirtió en un destructor y un sacrílego. Pero desde el punto de vista del propio Andrei y de su ideología del norte, no fue un acto de vandalismo, sino un justo juicio de Dios. Kiev, sumida en pecados, disputas y perjurios, recibió su merecido. Y él, Andrei, fue solo el instrumento de este castigo divino, despejando el camino para un nuevo, puro y justo reino en el norte. La destrucción de Kiev fue una declaración de un nuevo orden mundial. El viejo mundo, el mundo del derecho de escalera, el mundo de los príncipes que vagaban en busca de un mejor trono, el mundo donde todos los caminos conducían a Kiev, fue destruido. Sobre sus ruinas, Andrei Bogolyubsky continuó construyendo su propia Rus, una Rus autocrática, centralizada, con una única capital y un único gobernante absoluto. Pero, como demostró la historia posterior, romper lo viejo resultó ser mucho más fácil que construir lo nuevo sobre cimientos sólidos. Habiendo destruido hasta los cimientos la autoridad política y sacra de Kiev, Andrei Bogolyubsky se dedicó con energía redoblada a la creación. Su objetivo no era simplemente construir una nueva capital. Aspiraba a crear en su noreste de la Rus un nuevo centro ideológico y espiritual que, a los ojos de sus contemporáneos, se convirtiera en un sustituto de pleno derecho no solo de Kiev, sino del propio Constantinopla, e incluso de la Jerusalén bíblica. Cada nuevo edificio, cada fiesta eclesiástica que instituyó, fueron ladrillos en los cimientos de su nueva ideología autocrática. Como ya se ha dicho, la construcción en Vladimir y sus alrededores estaba subordinada a un plan único. Andrei no se limitó a copiar los mejores ejemplos de la arquitectura de Kiev o Bizancio. Los reinterpretó creativamente, creando su propio estilo único. La Catedral de la Asunción en Vladimir, que se convirtió en el principal templo de su estado, fue concebida como el hogar del icono de Vladimir, pero también fue un manifiesto político. La crónica dice directamente que Andrei quería crearla como fue creada la iglesia por Salomón en Jerusalén. Era una pretensión de sucesión de los reyes del Antiguo Testamento. A diferencia de los templos más bajos y austeros de Kiev y Novgorod, la Catedral de la Asunción se elevaba hacia el cielo. Su interior estaba inundado de luz, creando una sensación de ligereza y festividad. Las fachadas de la catedral estaban decoradas con complejas tallas en piedra blanca con imágenes de leones, grifos y máscaras femeninas. Estos motivos posiblemente fueron inspirados por la arquitectura románica de Europa occidental, que Andrei pudo conocer a través de maestros extranjeros. El león, símbolo del poder real y la fuerza, se convirtió en una especie de escudo de armas de los príncipes de Vladimir. Las puertas de oro de Vladimir fueron una declaración aún más explícita de ambiciones imperiales. Al llamarlas de oro, Andrei competía directamente con Kiev y Constantinopla. Pero si aquellas puertas eran parte de la vida urbana, las de Vladimir eran más bien un monumento triunfal. Simbolizaban no solo el poder, sino también la santidad de la ciudad. La iglesia sobre la puerta, dedicada a la deposición del manto de la Virgen, recordaba la gran reliquia de Constantinopla, el manto de la Theotokos, que protegía la ciudad de los enemigos. Andrei parecía insinuar que ahora su capital también se encontraba bajo una protección divina similar.
El castillo de Bogolyubovo era algo completamente nuevo para la Rus. No era una simple fortaleza, sino una residencia suburbana fortificada al estilo de los castillos de Europa Occidental. El príncipe se aislaba deliberadamente de su pueblo e incluso de su drusina, subrayando su estatus especial, casi sacro. No vivía en una ciudad ruidosa, sino en un lugar apartado, amado por Dios, comunicándose con Dios y gobernando desde allí su tierra. La culminación del programa ideológico de Andrei fue la institución de una nueva fiesta, hasta entonces desconocida en la Rus, la intercesión de la Santísima Theotokos, el 1 de octubre. Esta fiesta se basaba en una tradición bizantina sobre una visión que tuvo San Andrés el Loco en la iglesia de Blaquernas en Constantinopla. Durante un asedio de la ciudad por los sarracenos vio cómo la Theotokos se quitaba de la cabeza su velo, u homofor, y lo extendía sobre los orantes protegiéndolos de los enemigos. Sorprendentemente, en la propia Bizancio esta fiesta no tuvo una gran difusión. Al instituirla en la Rus, y además sin el consentimiento del metropolitano de Kiev, que era un protegido de Constantinopla, Andrei cometió un acto de audacia eclesiástica. Era como si declarara que su tierra, la Rus de Vladimir, era a partir de entonces el principal objeto de la intercesión y protección de la Theotokos. La intercesión se convertía en el símbolo de su especial relación con él y su principado. La iglesia de la intercesión en el Nerl, construida en honor de esta fiesta, se convirtió en su encarnación material. Su ubicación en la confluencia de los ríos, por donde pasaban las rutas comerciales, la convertía en una especie de tarjeta de visita de la tierra de Vladimir. Su silueta elegante y ligera, reflejada en el agua, sus tallas en piedra blanca, donde el lugar central lo ocupa la figura del rey David el salmista, con quien, evidentemente, se identificaba el propio Andrei, todo ello creaba la imagen de un reino ideal, armonioso y protegido por Dios. El apogeo de las ambiciones eclesiástico-políticas de Andrei Bogolyubsky fue su intento de establecer en Vladimir su propia metrópolis, independiente de Kiev. Según los cánones de la época, en toda la Rus debía haber un solo metropolitano, en Kiev, nombrado por el patriarca de Constantinopla. Esto aseguraba la unidad espiritual del país y su vínculo con el centro de la ortodoxia mundial. Andrei, que ya había creado su capital política, quiso crear también su capital eclesiástica. Expulsó de Rostov al obispo griego León e intentó colocar en su lugar a su colaborador, un tal Teodoro o Teodorets, y no solo como obispo, sino directamente como metropolitano. Para ello, envió una fastuosa embajada a Constantinopla, al patriarca Lucas Crisoberges, con la petición de establecer una nueva metrópolis en Vladimir. Fue una audacia inaudita. De tener éxito, Andrei habría obtenido el control total sobre la iglesia en su tierra y habría roto definitivamente los lazos espirituales que lo unían a Kiev. Pero el patriarca, temiendo un cisma total en la iglesia rusa, se negó categóricamente. Solo accedió a enviar a Vladimir a un nuevo obispo, pero de una metrópolis no se podía ni hablar. El protegido de Andrei, Teodorets, fue sometido en Constantinopla a una cruel ejecución. Le cortaron la lengua, le amputaron la mano derecha y le sacaron los ojos. Así, Bizancio demostró que no toleraría el separatismo en los asuntos eclesiásticos. El fracaso con la metrópolis fue una grave derrota para Andrei. Demostró que, a pesar de todo su poder militar y político, existían límites que no podía traspasar, pero ni siquiera este revés lo detuvo. Siguió adelante con su línea, fortaleciendo su poder unipersonal y acabando con todos los que se interponían en su camino. Esta dureza e intransigencia lo llevarían finalmente a un trágico final. Habiendo afirmado su supremacía sobre Kiev y sentado las bases de una nueva capital, Andrei Bogolyubsky se enfrentó a enemigos internos que eran, quizás, incluso más peligrosos que los externos. Su aspiración a un poder ilimitado y autocrático chocó con la resistencia de dos fuerzas poderosas, acostumbradas a la libertad y la independencia.
la vieja nobleza de Rostov-Suzdal y la República Asamblearia de Novgorod la Grande. La lucha contra ellos se convirtió en el leitmotiv de la segunda mitad de su reinado y demostró toda la dureza e intransigencia de su carácter. El conflicto de Andrei con la nobleza no fue una simple lucha por el poder. Fue un choque de dos culturas políticas diferentes. Los boyardos de las ciudades principales, Rostov y Suzdal, eran descendientes de la antigua nobleza de la Drusina y de los jefes tribales locales. Poseían vastas tierras patrimoniales que consideraban su propiedad total e inalienable. Estaban acostumbrados a ser consejeros del príncipe, a participar en el gobierno de la tierra, a sentarse en la duma de los boyardos. Su fórmula de poder era: el príncipe gobierna, pero nos consulta. Veían al príncipe solo como el primero entre iguales. Andrei, en cambio, tenía una concepción del poder completamente diferente. Se veía a sí mismo no como el primero entre iguales, sino como el único y absoluto señor, el soberano de toda la tierra. Para él, los boyardos no eran consejeros sino siervos, obligados a cumplir su voluntad sin rechistar. Pretendía reemplazar a la vieja nobleza de linaje, cuya fuerza se basaba en la propiedad de la tierra, por una nueva aristocracia de servicio, nobles cuya prosperidad y posición dependían por completo del favor del príncipe. Esta lucha se libró por diferentes métodos. Como ya sabemos, Andrei trasladó la capital a Vladimir, privando a las viejas ciudades de su importancia política. Dejó de convocar la Duma de los boyardos, tomando todas las decisiones por sí mismo. Acercó a personas de origen humilde pero leales, repartiéndoles tierras y cargos. Pero el tema más doloroso fue la cuestión de la tierra. Andrei, al parecer, comenzó a aplicar una política de confiscación de los patrimonios de los boyardos, especialmente de aquellos que mostraban descontento o insubordinación. Les arrebataba sus aldeas ancestrales y las transfería a su dominio personal o las repartía entre sus hombres de servicio. Para un boyardo, perder su patrimonio, la tierra que habían poseído sus abuelos y bisabuelos, era peor que la muerte. No solo era una ruina económica, sino una deshonra imborrable. Especialmente encarnizada fue su oposición al clan de los Kuchkovichi. Según una leyenda posterior, fue en las tierras del boyardo Stepan Kuchka donde se fundó Moscú. Supuestamente, Yuri Dolgoruki ejecutó a Kuchka por su insolencia y se apoderó de sus aldeas. Sus hijos, Yakim y Piotr, fueron llevados a la corte y Andrei se casó con su hermana, Ulita, en su primer matrimonio. Pero, a pesar del parentesco, los Kuchkovichi, evidentemente, guardaban rencor y encabezaron la oposición de los boyardos contra el príncipe, que continuaba la política de su padre de menoscabar sus derechos. Este odio oculto y sordo se fue acumulando durante años y finalmente estalló en la sangrienta noche de Bogolyubovo. Andrei, con su dureza, estaba forjando él mismo las espadas de sus futuros asesinos. Otro foco de resistencia a las aspiraciones autocráticas de Andrei fue Novgorod la Grande. Si la nobleza luchaba por participar en el poder, Novgorod luchaba por una independencia total. Andrei no podía tolerar la existencia en sus fronteras de una república fuerte e independiente que llevaba a cabo una política autónoma y no deseaba someterse a su voluntad. Quería convertir a Novgorod en una posesión dependiente, como había hecho con Kiev, instalar allí a sus hijos o a príncipes subordinados y recibir de ella tributo. En 1169, inmediatamente después de la toma de Kiev, Andrei exigió a los novgorodianos que expulsaran a su príncipe, Román, hijo de Mstislav Iziaslavich, y aceptaran como príncipe a su protegido. Los novgorodianos, conocidos por su amor a la libertad, respondieron con un audaz rechazo. El Veche decretó que no queremos a su príncipe, y si tiene intenciones que venga contra nosotros, que ya nos hemos buscado un príncipe. Un Andrei tan orgulloso no podía tolerar tal respuesta.
En el invierno de 1170 reunió una coalición aún mayor que la de Kiev. El cronista escribe que reunió a toda la tierra de Suzdal y de Rostov y de Vladimir y de Pereyaslav y de Smolensk y de Murom y de Riazán, y movió este enorme ejército contra la ciudad rebelde. Parecía que el destino de Novgorod estaba sellado. Le esperaba una devastación aún más terrible que la que sufrió Kiev. Las tropas de Suzdal asediaron la ciudad. Comenzó el asalto. Pero entonces ocurrió lo que los novgorodianos más tarde llamarían el milagro del icono de la señal. Según la tradición, el arzobispo de Novgorod, Ioán, viendo la desesperada situación de la ciudad, sacó a la muralla el icono de la Teotocos de la señal. Una de las flechas enemigas alcanzó el icono, y de los ojos de la Teotocos brotaron lágrimas. En ese mismo instante, según la leyenda, una oscuridad cayó sobre el ejército de Suzdal, y ellos, presas del pánico, comenzaron a matarse unos a otros. Envalentonados por este milagro, los novgorodianos realizaron una salida e infligieron a los invasores una aplastante derrota. Por supuesto, las verdaderas razones de la derrota fueron más prosaicas. El enorme y heterogéneo ejército estaba mal organizado. El asedio se prolongó y comenzaron los problemas de abastecimiento. Los novgorodianos, en cambio, luchaban por su hogar, por su libertad, y su espíritu de lucha era incomparablemente mayor. La derrota bajo Novgorod fue un durísimo golpe para Andrei. Fue su primer gran fracaso militar. Demostró que, a pesar de todo su poder, existían fuerzas capaces de oponerse a su voluntad. Tuvo que moderar sus apetitos. Firmó la paz con Novgorod, pero no renunció a sus planes de someterla. Simplemente cambió de táctica. Al no poder tomar la ciudad por la fuerza, recurrió al bloqueo económico, cortando el suministro de grano de su tierra, del que Novgorod dependía en gran medida. Finalmente, los novgorodianos, agotados por el hambre, se vieron obligados a ceder y a aceptar como príncipe a quien Andrei les indicara. Pero la lección de 1170 fue aprendida. Era imposible doblegar por completo a los amantes de la libertad. La lucha con la nobleza y con Novgorod agotaba las fuerzas del príncipe y le creaba cada vez más enemigos. Vencía, pero cada victoria solo multiplicaba el número de quienes lo odiaban. Construía su estado autocrático sobre el miedo y la coacción, sin darse cuenta de que bajo su trono de piedra ya se había colocado el barril de pólvora de una conspiración. Detrás del estruendo de las batallas, el choque de las espadas y el golpeteo de las hachas en las grandes construcciones, se esconde la figura del propio príncipe Andrei, una de las más complejas, contradictorias y enigmáticas de la historia rusa. ¿Quién era como hombre? ¿Qué lo impulsaba? ¿Una fe sincera o un cálculo frío? ¿Cómo eran sus relaciones con sus allegados y con los gobernantes de otros países? Las crónicas escritas por sus partidarios o por sus enemigos nos dan solo información fragmentaria y a menudo parcial, pero incluso a partir de estos fragmentos se puede intentar componer un retrato de este hombre extraordinario. En la tradición eclesiástica, Andrei Bogolyubsky es un santo y piadoso príncipe, un mártir que sufrió a manos de villanos. Su hagiografía pinta la imagen de un gobernante ideal, profundamente devoto, generoso con los pobres y desvalidos, un sabio constructor de templos que rezaba en secreto por las noches ante los iconos. Las crónicas compiladas en su corte también enfatizan constantemente su piedad, su valentía en la batalla y su especial favor divino. Por otro lado, en las crónicas de sus adversarios políticos, especialmente en las del sur de Rusia, aparece una imagen completamente diferente. Un tirano orgulloso, ambicioso, cruel y pérfido, que violó todos los pactos paternos y fraternos. Un autócrata, como lo llama el historiador Kliuchevsky, que quería que todos los príncipes lo consideraran su señor y cumplieran en todo su voluntad. Expulsó sin piedad a sus hermanos, ejecutó y exilió a los boyardos que no le agradaban, saqueó y humilló la antigua capital.
La verdad muy probablemente se encuentra en algún punto intermedio, y estas dos caracterizaciones no se contradicen, sino que se complementan. Andrei, sin duda, era un hombre profunda y sinceramente creyente. Su veneración a la Teotocos, su construcción de templos no son una simple propaganda política. Realmente creía en su destino especial, en que fue elegido por Dios para establecer un nuevo y correcto orden en la tierra rusa. Pero fue precisamente esta fe en su propia rectitud lo que lo hizo tan despiadado con quienes no estaban de acuerdo con él. En su mente, cualquiera que se le opusiera se oponía a la voluntad de Dios. Y con los enemigos de Dios no había por qué andarse con contemplaciones. Era un hombre de extremos. Podía donar generosamente a los monasterios y al mismo tiempo condenar a una ciudad entera al hambre, como hizo con Novgorod. Podía pasar horas en oración e inmediatamente después dar la orden de una cruel ejecución. Esta mezcla de piedad sincera y crueldad política se convertirá en un rasgo característico de muchos gobernantes rusos de épocas posteriores, y Andrei Bogolyubsky fue uno de los primeros en manifestar este tipo de soberano en toda su plenitud. Se sabe poco sobre la vida personal y familiar de Andrei. Su primera esposa fue Ulita, hija del boyardo Stepan Kuchka. Este matrimonio fue muy probablemente político, destinado a reconciliar al príncipe con el poderoso clan de los boyardos. De este matrimonio tuvo varios hijos: Isiaslav, Mstislav, Yuri y Gleb. Amaba a sus hijos, especialmente a Gleb, que se distinguía por su carácter apacible y piadoso, y murió muy joven. Sus reliquias se convirtieron en una de las primeras sagradas de la Catedral de la Asunción. Sin embargo, las relaciones con los parientes de su esposa, los Kuchkovichi, fueron, como sabemos, hostiles. Ulita murió, y sus hermanos Yakim y Piotr se convirtieron en el núcleo de la conspiración contra el príncipe. La crónica menciona vagamente que una de las razones de su odio fue que Andrei ejecutó a uno de sus hermanos. Después de la muerte de Ulita, Andrei, posiblemente, se casó por segunda vez, pero la información al respecto es extremadamente vaga. Algunas fuentes dicen que su segunda esposa fue una osetia o una yaz, lo que podría explicar la presencia en su corte del cerrajero osetio Ambal. Pero esta versión no tiene confirmaciones fiables. Más reveladoras son sus relaciones con sus hermanos. Habiéndolos expulsado al comienzo de su reinado, más tarde, una vez consolidado, comenzó a utilizarlos como sus gobernadores en otras ciudades. Pero nunca confió plenamente en ellos y siempre exigió una obediencia incondicional. Su hermano menor, Vsevolod del Gran Nido, que tras la muerte de Andrei se convertiría en su gran sucesor, conoció a fondo tanto la ira como la clemencia de su hermano mayor. Andrei era el jefe del clan, un patriarca que no toleraba ninguna desobediencia, ni siquiera de los más cercanos. A pesar de que Andrei construía su imperio en la espesura de los bosques, no estaba aislado del resto del mundo. Llevó a cabo una activa política exterior, tratando de afirmar su estatus en el escenario internacional. Sus contactos más estrechos fueron con el Sacro Imperio Romano Germánico y su poderoso emperador Federico I Barbarroja. Tenían mucho en común. Ambos eran gobernantes fuertes y autoritarios que buscaban fortalecer su monarquía en la lucha contra la nobleza feudal. Las crónicas informan de un intercambio de embajadas entre Andrei y Federico. Probablemente fue de Europa de donde Andrei invitó a los maestros canteros para sus construcciones. Algunos elementos de la talla en los templos de Vladimir tienen claros paralelos con el arte románico de Alemania y el norte de Italia. Quizás Andrei veía en Barbarroja un modelo a seguir, un soberano igualmente fuerte que afirmaba su poder sobre sus vasallos. También se mantuvieron los vínculos con Bizancio, aunque empañados por el fracaso en el establecimiento de la metrópolis. De allí seguían llegando a la Rus iconógrafos, se traían artículos de lujo y utensilios de iglesia. También fue activa su política en las fronteras orientales. Realizó campañas contra la Bulgaria del Volga,
su inquieto vecino que controlaba importantes rutas comerciales a lo largo del Volga. En el año 1164, obtuvo una gran victoria sobre los búlgaros, lo que se celebró como un gran triunfo. Así, Andrei Bogolyubsky no era un simple príncipe feudal, encerrado en sus bosques. Era un gobernante de talla europea, que pensaba en categorías amplias. No construía un simple principado, sino un reino de pleno derecho que, según su plan, debía ocupar un lugar digno entre las otras grandes potencias de la época. Pero sus grandes planes y sus conexiones internacionales no pudieron protegerlo de la traición en su propia casa. El verano de 1174 fue caluroso y sofocante. En las cámaras de piedra blanca del castillo de Bogolyubovo reinaba la calma. El gran príncipe Andrei Yurievich, que ya tenía más de 60 años, descansaba de sus fatigas militares y de estado. Había alcanzado la cima de su poder. Todo el noreste de la Rus yacía a sus pies. Novgorod y Kiev se habían resignado a su supremacía. Los enemigos habían sido derrotados y los descontentos, al parecer, se habían escondido. Pero bajo esta aparente calma ya hervía un caldero de odio. Años de humillaciones, ejecuciones y confiscaciones no habían pasado en vano. En el círculo más íntimo del príncipe, entre aquellos que comían con él en la misma mesa y dormían bajo el mismo techo, maduraba una conspiración, cruel y despiadada. Las crónicas nombran a 20 conspiradores, pero los principales organizadores fueron 3. Piotr Kuchkov, yerno del príncipe, según otra versión hermano de su primera esposa. El cerrajero Ambal Yassin, es decir, el osetio, y Efrem Moisik. Era una mezcla explosiva de la aristocracia de linaje, herida en sus derechos, y de siervos extranjeros que, al parecer, también habían disgustado de alguna manera a su irascible señor. El núcleo de la conspiración eran los boyardos Kuchkovichi. Su odio hacia Andrei tenía raíces profundas. Él había ejecutado a su hermano, había menoscabado sus derechos de linaje. Les había arrebatado el poder y la influencia que consideraban suyos por derecho de nacimiento. Para ellos no era solo política. Era una venganza de sangre, una vendetta. El cerrajero Ambal, según una versión, había sido descubierto recientemente por el príncipe en algún robo y temía un castigo inminente. El miedo por su vida lo empujó a la traición. Efrem Moisik, cuyo origen no está claro, posiblemente judío o házaro, probablemente también tenía cuentas personales con el príncipe. El pretexto inmediato para el asesinato, como informa el cronista, fue la ejecución de uno de los Kuchkovichi. Después de esto, sus hermanos Piotr y Yakim fueron a ver a Ambal y le dijeron: «Hoy lo ha ejecutado a él y mañana a nosotros, así que pensemos en este príncipe». La conspiración estaba urdida. Involucraron a sus parientes y sirvientes. El plan era simple: esperar a la noche, cuando el príncipe estuviera solo y desarmado en su dormitorio, y matarlo. El día 28 de junio de 1174 transcurrió como de costumbre. El príncipe estuvo en un banquete, se divirtió. Nada presagiaba la desgracia. Por la tarde, se retiró a su dormitorio, situado en una torre conectada por un pasadizo con la catedral. Como de costumbre, no llevaba armas consigo. El cerrajero Ambal, que debía hacer guardia en la puerta, se aseguró de que la espada reliquia de San Boris, que normalmente colgaba sobre la cama del príncipe, fuera retirada de antemano. Los conspiradores se reunieron en la bodega. Para darse valor, bebieron vino e hidromiel, y entonces, en plena noche, cuando estalló la tormenta, se pusieron en marcha para su terrible acción. Los guiaba Ambal, que conocía todos los pasadizos. El relato del asesinato en la crónica asombra por su detalle y dramatismo. Fueron a su dormitorio. Era la hora de la noche, y, al llegar a la puerta, llamaron: «Señor». El príncipe respondió: «¿Quién está ahí?». Respondieron: «Procopi». Era su sirviente favorito.
El príncipe dijo, «No, no es Procopi». Y al ver que no los reconocía, se levantó de un salto, quiso coger la espada, pero no había espada. En ese momento, los conspiradores derribaron la puerta. Andrei, enorme y fuerte incluso en su vejez, estaba desarmado. El primero en abalanzarse sobre él fue Piotr Kuchkov. El príncipe, que poseía una fuerza extraordinaria, lo derribó, y los conspiradores, en la oscuridad, confundiéndolo con el príncipe, comenzaron a golpearlo. Pero entonces recapacitaron y todos juntos se abalanzaron sobre Andrei. Lo acuchillaron con espadas y sables y le infligieron heridas de lanza. Él, mientras lo golpeaban, decía, «¿Por qué, hermanos? Si algún mal os he hecho, que Dios os vengue también por mi pan». Y ellos, creyendo que lo habían matado del todo, con gemidos y temblores, se llevaron a su compañero herido. Pero Andrei todavía estaba vivo. Reuniendo sus últimas fuerzas, se levantó y, tambaleándose, salió del dormitorio y bajó por la escalera, intentando refugiarse en un nicho bajo la torre de la escalera. Los conspiradores, que ya se marchaban, oyeron su gemido. Regresaron y dijeron, «Parece que todavía está vivo», y con velas fueron a buscarlo, y lo encontraron sentado detrás del pilar de la escalera. Y él, al verlos, alzó las manos al cielo y rezó. Ellos volvieron a atacarlo, y Yakim Kuchkovich le cortó la mano derecha. Y el príncipe dijo, «Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu», y así falleció. Habiendo matado al príncipe, los conspiradores masacraron a su escasa guardia y a sus sirvientes. A la mañana siguiente, la noticia del terrible suceso se extendió por los alrededores, pero en lugar de capturar a los asesinos, comenzó el caos. Los habitantes de Bogolyubovo y Vladimir, a quienes Andrei había mantenido a raya, se amotinaron. Comenzaron los saqueos. La multitud saqueó el castillo del príncipe, las casas de los Posadniki y los tiunes. El cronista escribe con amargura que no solo saqueaban los plebeyos, sino también los miembros de la drusina, que deberían haber mantenido el orden. El cuerpo del príncipe asesinado yació abandonado en el patio durante 2 días y nadie se atrevió a enterrarlo. Solo al tercer día, un clérigo leal al príncipe, Kuzma de Kiev, encontró el cuerpo, lo envolvió en una alfombra y lo llevó al atrio de la iglesia. Solo después de esto, los habitantes de Vladimir recapacitaron, y con llantos y lamentos, el cuerpo del gran príncipe fue trasladado a su catedral principal, la de la Asunción, donde fue enterrado. La muerte del autócrata reveló al instante toda la fragilidad del orden que había construido. El Estado, que se sostenía sobre el miedo y la voluntad personal de un solo hombre, se sumió en la anarquía. Comenzó una nueva disputa entre sus sobrinos y hermanos por el trono huérfano. Parecía que toda la obra de la vida de Andrei Bogolyubsky se había derrumbado de la noche a la mañana. La sangrienta noche de Bogolyubovo no fue el final de la historia del noreste de la Rus. Fue solo el prólogo terrible y trágico de su nueva etapa. El caos que siguió a la muerte de Andrei duró 2 años. Las viejas ciudades, Rostov y Suzdal, intentaron recuperar su antigua influencia, pero ya era demasiado tarde. El nuevo centro de poder, Vladimir, creado por la voluntad de Bogolyubsky, resistió. Finalmente, en el trono de Vladimir se consolidó el hermano menor de Andrei, Vsevolod Yurievich, apodado el Gran Nido por su numerosa prole. Vsevolod resultó ser un político no menos autoritario, pero mucho más astuto y previsor que su hermano mayor. Vengó cruelmente el asesinato de Andrei, ejecutando a todos los conspiradores. Continuó la política de centralización, doblegando finalmente la resistencia de la nobleza y sometiendo a su poder a Riazán, Novgorod y otras tierras. Fue bajo su mandato cuando el Principado de Vladimir Suzdal alcanzó su máximo poder y el título de Gran Príncipe de Vladimir se convirtió en el más importante de la Rus. Vsevolod, en esencia, completó lo que Andrei había comenzado, pero lo hizo con métodos más sutiles y bien pensados, sentando una base sólida para la futura Rus de Moscú.
¿Cuál es entonces el legado del propio Andrei Bogolyubsky? Es inmenso y contradictorio. Fue el primer príncipe que rompió conscientemente con la vieja tradición de Kiev e intentó construir un tipo de Estado fundamentalmente nuevo. Trasladó el centro político de la Rus del sur, de las orillas del Dnieper, al noreste, a la cuenca del Oka y el Volga. Este cambio civilizatorio definió toda la historia rusa posterior. Fue aquí, sobre los cimientos que él sentó, donde un siglo y medio después comenzaría el ascenso de Moscú. Fue, en esencia, el primer autócrata ruso. Su modelo de gobierno, un soberano único, que se apoya no en la nobleza del linaje, sino en hombres de servicio completamente dependientes de él, se convirtió en un modelo a seguir para los príncipes y zares de Moscú. Iván III, Iván el Terrible, Pedro el Grande, todos ellos, en mayor o menor medida, fueron continuadores de la obra iniciada por Andrei. Su lucha contra la aristocracia boyarda y las ciudades libres se convirtió en el prototipo de la lucha secular de la autocracia rusa contra cualquier forma de oposición política. Al mismo tiempo, sus métodos fueron crueles y destructivos. La devastación de Kiev se convirtió en una herida que no cicatrizó y que aceleró la desintegración de la antigua unidad rusa. Su gobierno tiránico en su propia tierra, basado en la violencia y la represión, terminó en traición y asesinato. Su trágico destino se convirtió en una terrible advertencia para sus sucesores. Un poder que se sostiene solo sobre el miedo es frágil. La valoración de su personalidad por los historiadores siempre ha sido polarizada. Para unos, como Nikolai Karamzin, es uno de los soberanos más sabios y fuertes, que sentó las bases de la monarquía rusa. Para otros, como Nikolai Kostomarov, un déspota cruel que rompió los lazos familiares y populares, el culpable de la desintegración de la Rus. Quizás la caracterización más precisa se la dio Vasily Kliuchevsky, quien lo llamó un príncipe amo, el primero que intentó convertir su tierra-principado de una posesión temporal en un patrimonio personal, en su propio estado. Hoy, Andrei Bogolyubsky es venerado por la Iglesia Ortodoxa rusa como santo. Sus reliquias descansan en la Catedral de la Asunción en Vladimir, la misma que él construyó. Para la Iglesia, es un mártir que sufrió por la fe y la verdad. Para la historia, es una figura de una escala titánica, el arquitecto de un nuevo orden político cuyas hazañas, tanto las luminosas como las oscuras, están grabadas para siempre en el código genético del Estado ruso. Quería construir su propia Rus y, habiendo pagado por ello un precio terrible, finalmente lo consiguió. Todavía vivimos en un mundo cuyos contornos fueron trazados en gran medida por la mano de hierro del primer autócrata del norte. Gracias por pasar este tiempo con nosotros, sumergiéndonos en una de las épocas más dramáticas y clave de la historia rusa. Si te ha gustado este relato, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y deja tus comentarios. Te esperan muchas más historias fascinantes sobre grandes acontecimientos y personalidades que cambiaron el mundo. Hasta la próxima.